¿Estados Unidos es realmente el héroe en la lucha contra las drogas? ¿Le interesa realmente a ese país el consumo? ¿Qué tipo de pretexto se ha armado para invadir y intervenir en Latinoamérica? De esto y mucho más vamos a hablar hoy en Retrovisor. Porque los objetos en el espejo están más cerca de lo que aparentan. Por fin estamos de vuelta aquí en Retrovisor con el maestro Cristian Nader, que ya extrañábamos mucho. Muchos de ustedes también nos preguntaban, ¿dónde está el maestro Nader? Pues ya está aquí en el estudio. ¿Cómo estás, Cristian? Pues aquí estamos. Buenas tardes, buenas noches a todos. Disculpen mi ausencia, pero hubo diversos menesteres que tuve que atender. Pero aquí estamos, vivitos y coleando, espero. Pues estamos. Oye, ya hasta nos trajiste dulcecitos. Les voy a presumir. Sí, presúmenles. A ver, cuéntanos. Bueno, aquí muy desesperadamente ustedes entenderán que los abrimos. Uh-huh. Pero cuéntanos de dónde son. ¿Sí se ven? Sí, ¿no? Son estos dátiles. Son dátiles de las merititas entrañas de Mesopotamia, de iraquíes. Eso fue uno de los motivos por los que me ausenté. Y para que no lo sepa, Irak es un país ubicado en lo que comúnmente en Occidente se conoce como Medio Oriente o el Mashrek, cuna de múltiples civilizaciones sumerios, acadios, babilonios, asirios y a partir del periodo islámico, comenzando con los abasíes. Y entre otras cosas es el país con mayor cantidad de palmeras datileras del mundo. Uh-huh. Y gran parte de su gastronomía, más bien repostería, se basa en los dátiles. Y también en otros, por ejemplo, tenemos el tradicional baklava, conocidos aquí en México como dedos de novia. Creo que más para acá. ¿Ahí? No, más arriba. Aquí. Ahí. Oh, ahí. Eso. ¿Sí se ve? No, se ve como... No sé. Ahí está. Mira qué delicia. Uh-huh. Sí, digo, el papel absorbió la miel, pero todavía tiene algo. Y estuvimos en un evento a favor del pueblo palestino. Uh-huh. Por eso mi ausencia de 2 semanas. La primera semana estuvimos en los lugares sagrados del Islam chií, en Karbala, donde está el mausoleo del imán Hussein y Abbas, su hermano, y en Najaf, que está el mausoleo de Ali, el padre de Hussein, y heredero del profeta, Muhammad. Y la semana siguiente estuvimos en Bagdad, porque ¿cómo ir a Irak y no conocer Bagdad? La ciudad de las 1001 noches. Y es espectacular y vaya, entre lo trágico y lo magnífico. Uh-huh. Irak, creo que, yo no estuve antes, es la primera vez que fui a Irak, pero yo creo que hay un antes y un después de 2003 cuando invaden los gringos. Uh-huh. Irak es muy evidente, es una ciudad vapuleada, Bagdad, terrible, o sea, no hay un estado como tal. Hay una ausencia de Estado, de un Estado nacional muy notoria, de un gobierno pues, que es un adorno realmente. Si Irak se mantiene es gracias a la población. Y en ese momento que de hecho cuando yo fui es cuando se conmemora el asesinato de Hussein hace más de 1000 años. Y se empata mucho con lo que está pasando en contra del pueblo palestino, ¿no? Que tienen en común. Se olvida mucho lo que pasó en Irak, una ocupación gringa brutal. La segunda invasión además, a partir de 2003. Que cobró la vida de más de 1 millón de personas. Y hasta la fecha sigue causando efectos brutales, ¿no? Uh-huh. Porque por el estrangulamiento económico y el bloqueo, pues la gente murió a cientos de miles. Además utilizaron armamento de uranio empobrecido, defectos de nacimiento, un ecocidio terrible. Pero bueno, Irak ahí se mantiene como la mayoría de los países del sur global, ¿no? Uh-huh. Pues no tanto por los gobiernos, sino por la gente. Y ahí estuvimos y es un país extremadamente interesante. Digo, no llevaba muchos dólares, que digamos, y tampoco dinares iraquíes, pero pudimos ahí, por lo menos Bagdad, caminarlo, lo hice todo. Conocimos un sitio mesopotámico, bueno, ya sabes, Sigurats y Ishtar y Marduk y dioses paganos. Y todo a 48 grados, ¿no? Entonces, eso fue lo más... De hecho, creo que es muy notorio también. Sí, oye, ¿te bronceaste? Sí, me bronceé. Uh-huh. Y algún día hablaremos a profundidad de Irak, en algo que sería interesante. No solamente de Irak, sino de otros países, de esos etiquetas que le ponen los gringos, ¿no? Que nos tienen reservados para todos. El concepto de estado fallido.
que ellos llevan a eso, porque incluso, sí, sin duda, Saddam Hussein fue un criminal al servicio de los gringos, además, no armado por los gringos, antes de que se fueran en su contra, con George Bush padre, pero Irak es el país con más desarrollo de todo el mundo araboparlante. O sea, Irak una potencia incluso nuclear, energéticamente hablando, hasta que llegan los gringos, ¿no? Por orden también del sionismo. El sionismo, por supuesto, está involucrado en todo ello. Entonces, sí, estuvimos en Irak 11 días y después de un tortuoso viaje estamos aquí de regreso. De vuelta y luego. Pasamos del calor extremo de 48 grados al aeropuerto de la Ciudad de México bajo las aguas. Bajo las aguas. Impresionante. El cambio climático que no existe. Dicen por ahí que no existe. Los negacionistas. Cristian, pues primero lo más importante, muchas gracias por traernos los dulcecitos. Qué bueno que regresaste con bien, te extrañábamos mucho por aquí. Yo también. Y pues hay que entrarle al tema, precisamente aprovechando esto que mencionas sobre Estados Unidos. Recientemente pues ha surgido este aumento en la recompensa que dice Estados Unidos buscar por Nicolás Maduro y todo este discurso que hemos escuchado últimamente sobre el combate contra las drogas y el ver a Venezuela y a otros países como estos malvados que están llenando a sus jóvenes de drogas, ¿no? Por lo que hemos platicado nosotros muchas veces, pues podemos intuir que seguramente no es lo más verdadero, ¿no? Y que los intereses de Estados Unidos no están realmente en ningún sentido del lado del bienestar de nadie. ¿Qué piensas de esto? ¿Cómo podemos interpretarlo? Bueno, en primera que tienes toda la razón. Sí, por supuesto. A Estados Unidos jamás le interesó el bienestar ni de su pueblo ni de los otros pueblos, por supuesto, ¿no? Y esta narrativa que ahora tienen en contra, no nada más de Venezuela, sino también en contra de Colombia y en contra de México, por supuesto, es un recurso ya utilizado en muchas ocasiones. Curiosamente, estos elementos del crimen organizado, del que dicen Nicolás Maduro Moros y todo el gobierno venezolano está vinculado, es totalmente falso. De hecho, quienes han combatido constantemente al narcotráfico en Venezuela es justamente a partir del gobierno de Hugo Chávez Frías y posteriormente Maduro. De hecho, enardecía eso antes de la llegada de Petro en Bogotá, en el gobierno de Colombia, todavía con Santos y Duque y, por supuesto, ni se diga el narcoparamilitar Álvaro Uribe Vélez. O sea, ellos sabían perfectamente que con la llegada del chavismo y el gobierno bolivariano, de hecho, el consumo de drogas en Venezuela cayó estrepitosamente. ¿Por qué? Porque la droga a Venezuela generalmente entraba por el lago de Maracaibo. El lago de Maracaibo conecta directamente con la costa del Caribe y por ahí desde el Táchira, desde la zona de Cúcuta entraba al Táchira y de ahí pues, a todos los puntos de la geografía venezolana. Cuando llega el gobierno de Venezuela esto se detiene y es mucho más complicado que se meta la droga pues, que en la vecina Colombia, principalmente la cocaína. Históricamente Washington, y sin ir tan lejos, de hecho no sé si hemos hablado de eso, históricamente los servicios de inteligencia estadounidenses patrocinaron a los narcotraficantes en suelo colombiano y además también a los paramilitares, el narcoparamilitarismo, incluso también los sionistas, el cártel de Medellín y el cártel de Cali. Entonces, quienes han combatido al narcotráfico históricamente en los últimos 20 años, desde el ascenso de Hugo Chávez Frías al poder, ha sido el gobierno venezolano, en este momento encabezado por Nicolás Maduro Moros, y además hay una narrativa tan estúpida, o sea, digna de gente o que no conoce, no le da un seguimiento a esas tramas que desarrollan en Washington o que francamente son parte de la misma narrativa y el culebrón mediático engañabobos. El tren de Aragua, comenzando con eso, ¿no? Se le llama tren a hay como dos narrativas, tren a esta especie de banda que surge en las cárceles en Venezuela y en los barrios más inundados con droga. Aragua es un estado que se encuentra muy cerca de Caracas. De hecho, yo conozco Aragua, por lo menos la parte más cercana a la ciudad capital. Y además de que es un estado bellísimo, ahí es donde donde surge uno de estos, no sé si llamarlo ni siquiera cárteles, pandillas, dentro de las prisiones del estado Aragua, cuya capital, por cierto, es Maracay. No confundir con Maracaibo, son distintos. Maracaibo, si no me equivoco, es Zulia, donde está el lago, y Maracay es otra ciudad. Bueno, ¿qué ocurre?
a mediados de la década pasada empiezan a surgir una banda en las cárceles que le van a llamar justamente el Tren de Aragua. Esta pandilla empieza a tener ciertos alcances preocupantes, pero no necesariamente por el narcotráfico, sino por sus vínculos con el narcoparamilitarismo del lado colombiano y por ende también de Estados Unidos. Uh-huh. Los utilizaban para meter armas, por ejemplo, a Venezuela y también para apoyar a las guarimbas en contra del gobierno de Nicolás Maduro Moros. Entonces, por un lado está el factor, pues, obviamente capitalista del narcotráfico, que es uno de los mercados más lucrativos del capitalismo, a pesar de que lo consideran ilegal. Uh-huh. Es un mercado totalmente acoplado al sistema del mundo capitalista, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, era un elemento extremadamente importante para ir en contra de del gobierno de Nicolás Maduro, ¿no? Parte de la misma oposición que estaba hasta la mediados de la década antepasada muy fuerte en el sentido de los grupos paramilitares y las protestas callejeras alentadas por Washington, las famosas guarimbas, uh-huh, que incluso llegaron a quemar gente viva y que se nutrían precisamente de gente vinculada a las pandillas y por ende a los cárteles extranjeros, principalmente en suelo colombiano. Ahora bien, ¿qué ocurre? El Tren de Aragua, de hecho, acaba muy disminuido en 2020, 2021, ya no tenía ningún poder y jamás tuvo el estatus de un cártel a la usanza del cártel de Sinaloa, en el caso mexicano, o en el cártel, no sé, de Cali, de Medellín en los 80s y 90s en suelo colombiano. Lo que pasa es que empieza a ser inflado por el gobierno estadounidense. Uh-huh. Pero curiosamente hay dos narrativas paralelas dentro del mismo gobierno estadounidense, dentro de las distintas agencias de inteligencia. Uno, que el gobierno de Nicolás Maduro había sido rebasado por las pandillas del narcotráfico. Y otro que pertenecían a esas pandillas. Pero las dos tramas van paralelas, uh-huh, y las enuncian al mismo tiempo los medios. Entonces, ¿con qué narrativa nos quedamos? ¿Con esta o con esta? Y no es ninguna de las dos. De hecho, la administración Trump aceptó hace poco que creo que fue desde la Agencia Nacional de Seguridad que estaban dando comunicados inventados. Que una persona que había pertenecido a una organización, un think tank no gubernamental, estaba inventando todos estos encabezados para favorecer a la oposición, encabezada por personajes como Edmundo González, pero también por María Corina Machado, que, por cierto, también se le han encontrado vínculos muy probados también con el narcotráfico. Ahí sí están, de hecho, probados y muy cercanos también a, concretamente, los grupos de oposición en suelo estadounidense, concretamente, ¿dónde? En Miami. Uh-huh. Pero más allá de esto, lo que están haciendo es la narrativa tradicional que han utilizado en contra de otros gobiernos que son antagónicos al imperialismo estadounidense. No solamente en América, sino en otros contextos también. Por ejemplo, esto lo han utilizado también incluso de China. No sé si recuerdan hace unos meses que están manejando que el fentanilo, los precursores, uh-huh, los elementos químicos proceden de China y que había una especie de vínculos entre el gobierno de Pekín con cárteles en México. Uh-huh. Y de hecho, previamente, desde la década del 2000... en el periodo del espuriato de Felipe Calderón Hinojosa, aseguraban que Hezbollah estaba en México vinculado a los cárteles, uh-huh, justamente con el fantasma durante el periodo de George Bush hijo, de la guerra en contra del terrorismo, y que era inminente una invasión de Hezbollah desde el suelo mexicano hacia el sur de Estados Unidos, ¿no? Entonces, esto que estamos viendo es un refrito. Ahora, ¿quién es el verdadero favorecedor y quien subvenciona a estos grupos terroristas? Porque los quieren, uh-huh, equiparar incluso como terroristas en el narcotráfico, pues precisamente Estados Unidos. Ya mencioné el caso colombiano, ¿no? Que es el más evidente, el cártel del Cali, los cárteles de Medellín, que además están probados. De hecho, hay un encabezado muy famoso del New York, no me acuerdo si es el Washington Post o el New York Times, ¿no? Pero decía que los servicios de inteligencia sionistas armaban y entrenaban a los sicarios del cártel de Cali en los años 80, ¿no? Cuando viene un exterminio de líderes sociales en Colombia, ordenado todo por la derecha. Lo mismo ocurre en el caso mexicano. ¿Dónde está el narcotráfico realmente? O sea, ¿quién opera el narcotráfico? ¿Es el Chapo Guzmán? ¿Es en la Sierra de Sinaloa? ¿Es en las profundidades de la selva colombiana? ¿Es en el Alto Boliviano? No. Realmente el cártel, el verdadero cártel, el cerebro, se encuentra en Nueva York o en la City de Londres. Ellos son los inventores del narcotráfico. Ya lo hemos mencionado varias veces aquí en Retrovisor. ¿Cuándo se pone en práctica por primera vez el narcotráfico moderno en contra de China en el siglo XIX con las dos guerras del opio? Uh-huh. Cuando Gran Bretaña nota que China no se va a abrir al mundo porque no necesitaba nada, ¿cómo lo hacen? Desde el Raj británico de la India embarcan el opio, lo llevan directamente hacia los puertos del sur de China, lo meten de contrabando y buscan hacer adicta a la población y que la población exija justamente que llegue opio. Uh-huh. Lo descubren las autoridades de la monarquía manchú, de la dinastía manchú,
Y viene el enfrentamiento en las 2 guerras del opio, que en una de ellas le roban el territorio de Hong Kong, y además de que queman Pekín, por ejemplo, ¿no? Ahí comenzó el narcotráfico. ¿Quiénes son los inventores del narco? Pues precisamente el gobierno británico y posteriormente sus vástagos estadounidenses. Y bueno, si no me creen, tenemos, por ejemplo, el HSBC, que es uno de los bancos más cercanos al imperialismo angloparlante, que hasta la fecha sigue controlando pues, el narcotráfico, ¿no? El lavado de dinero y todo eso está justamente ahí, el dinero de los cárteles, entre muchas otras instituciones estadounidenses, ¿no? Lo que intentan realmente es solamente una injerencia y utilizar esa excusa para incluso llegar a, si es necesario, el desembarco de tropas. Ya lo hicieron una vez. ¿Contra quién? Contra un ex títere de Estados Unidos. No me refiero hablando de Irak, no me refiero a Saddam Hussein, me refiero a Manuel Noriega. Manuel Noriega, durante los años 80, cuando lo colocan en el poder después del asesinato del presidente Torrijos en Panamá, Noriega era el hombre fuerte de Washington, precisamente el director de la CIA. ¿Quién es el director de la CIA? George Bush padre. Luego acaba siendo vicepresidente con Ronald Reagan. Y cuando llega a la presidencia, o cuando esté en vías de hacerlo, se empieza a planear la invasión de Panamá. ¿Por qué? Pues porque Noriega podía chantajear al gobierno de Bush padre. ¿Cómo? Sacando todos los trapitos al sol. Porque era su parte de la Escuela de las Américas, que en ese momento seguía en Panamá. Y además, vía Panamá, Washington movía la droga desde Colombia, pasaba por Panamá, le embarcaban directamente a la costa estadounidense, principalmente a Miami, y además con los vínculos con los cárteles mexicanos. Entonces tienen que acabar con cualquier elemento que pudiera acabar con la presidencia de Bush. Y primero lo hacen con Noriega y posteriormente Tormenta del Desierto en contra de Saddam Hussein, que también Bush, en la administración Reagan, con Donald Rumsfeld y todos estos personajes, Dick Cheney, armaron hasta los dientes químicamente a Saddam. Entonces tratan de acabar con estos elementos que podrían ser problemáticos más adelante. Y ahora, ¿qué están haciendo? Justamente yendo en contra de los gobiernos que son antagónicos al imperialismo estadounidense en la región. El gobierno de Gustavo Petro en Colombia, el gobierno de Nicolás Maduro Moros y, si es necesario, el gobierno de Claudia Sheinbaum en suelo mexicano. Recientemente, hace unas horas, el gobierno estadounidense dijo que no, ellos no piensan desplegar tropas en suelo mexicano. A ver, públicamente no lo hacen, pero en este momento hay tropas en suelo mexicano. Todo el mundo lo sabe y no sabe cuál es la cantidad de agentes estadounidenses aquí, de todas las agencias, principalmente la DEA, la NSA, o sea, la National Security Agency y la Agencia Central de Inteligencia, ¿no? Y pasan como perros por su casa, siempre lo han hecho y lo seguirán haciendo. Otra cosa es el despliegue público de tropas, que necesitarían autorización por parte del gobierno estadounidense, de las cámaras, pero de que hay tropas en México siempre las ha habido, ¿no? Y pues lamentablemente estamos viendo, lo hemos mencionado varias veces también en Retrovisor, estamos viendo al imperialismo con esteroides en una fase de contracción y en una fase terminal también del imperialismo estadounidense, que va a buscar controlar su periferia inmediata, de acuerdo a la doctrina Monroe y el destino manifiesto, y ese territorio es precisamente América Latina, ¿no? Y ya lo han intentado hacer también en contra de otros gobiernos. Esta narrativa también lo utilizaron en contra del gobierno de Evo Morales en su primer periodo, en contra del gobierno de Rafael Correa en Ecuador. Creo que no lo utilizaron contra Argentina, contra los Kirchner por lo menos, y tampoco contra Lula, pero ese elemento podrían recurrir cuando quieran en contra de eso. Ahora bien, también vuelvo a lo mismo, ¿no? La casuística del gobierno estadounidense apoyando a gobiernos vinculados a los cárteles es muy amplia, ¿no? O grupos vinculados a los cárteles. Por ejemplo, en Nicaragua, los contras pues recibían dinero de la droga. O sea, y además un apoyo encubierto por parte de los servicios de inteligencia, ¿no? Y la casuística es prácticamente infinita, incluso viendo las acciones del mismo gobierno estadounidense para inundar con droga los barrios de clase trabajadora en Estados Unidos, en contra de la población afrodescendiente o hispanoparlante. Cristian, ¿y cómo ha funcionado entonces la propaganda? Pues, ¿no? En estos, ¿cómo en algún punto esto llegó a considerarse como un discurso verdadero? Sobre todo en la historia reciente, pues, ¿no? Que argumentaba que sí había un combate contra las drogas, que sí había como este interés por el consumo. ¿Qué parte tienen estos medios de comunicación internacionales? Lo que hemos hablado también alguna vez sobre las películas, ¿no? Como los medios en general de difusión para hacer esta propaganda estadounidense. O sea, Estados Unidos no está imposibilitado para quedarse sin droga. No puede dejar de haber droga en Estados Unidos. Pues no puedes tener una sociedad idiotizada. La sociedad tiene que estar idiotizada en Estados Unidos. Decenas de millones de personas adictos a las drogas. Y atentos, que no nada más a las drogas en la calle. No me refiero nada más a la heroína o últimamente el fentanilo y demás. Sino también incluso
las drogas legales a través de la cantidad, decenas de millones de adictos, a través de antidepresivos y demás, ¿no? De opiáceos incluso, ¿no? Entonces, en primer lugar, Estados Unidos no está dispuesto a eso. Lo que Estados Unidos hace a partir de la década del 2000 es tratar de reordenar a los cárteles en México y en otros contextos también. En primer lugar, crear grandes duopolios o monopolios de cárteles. Y vean lo que ocurrió en el caso de México, ¿no? Que la mayoría, por ejemplo, tenemos el caso de los Zetas, que eran exmilitares, muchos de ellos además entrenados por Estados Unidos, que acaban yendo en contra del cártel de Sinaloa y demás, el cártel del Golfo. Y recordemos el escenario durante el periodo de Felipe Calderón Hinojosa, ¿no? Y posteriormente también extendió al periodo de Enrique Peña Nieto. Y hasta la fecha, pues el enfrentamiento entre el gobierno mexicano y los cárteles continúa. Pues ahí hay partes del territorio nacional donde no entra el ejército. No entra el ejército por lo ocurrido, por ejemplo, en Sinaloa. Recordemos el escenario, ¿no? Todavía con López Obrador de presidente, cuando hay un enfrentamiento brutal, por la imposibilidad que puede haber, digamos, bajas entre civiles, y también porque a veces el poder del narco en estas zonas es brutal, o sea, incluso cobijados por la misma población. Eso en primer lugar, ¿no? En segundo lugar, volviendo al caso de Estados Unidos no puede renunciar al narcotráfico. ¿Por qué? Porque el flujo monetario y de capital hacia Estados Unidos es inmenso. Estamos hablando de cientos de miles de millones de dólares que no van precisamente a las manos de un narcotraficante o de un capo que se encuentra, lo repito, en las sierras del oeste de México. No, realmente se encuentra, pues vaya, incluso en las mismas farmacéuticas. Claro. Las farmacéuticas eran parte de los lobbies, porque no nada más estaba el lobby armamentista, que pujó por la invasión a Afganistán en 2001. ¿Por qué? Porque Estados Unidos necesitaba asegurar el control del opio. Cuando llegan los talibanes al poder a finales de los 90s, la producción de opio desciende dramáticamente. ¿Por qué? Pues porque los talibanes, más allá de que son fundamentalistas, no buscaban justamente favorecer el narcotráfico, de acuerdo a su visión purista y supremacista religiosa. Entonces, Estados Unidos necesitaba volver a poner a raya también a sus títeres, porque los talibanes llegan al poder en Afganistán, pues a través de ellos, ¿no? Cuando expulsan a la URSS de Afganistán en los años 80, y de ahí de todos estos grupos paramilitares surgen los talibanes. ¿Qué ocurre en la década del 2000? Llegan los gringos y nuevamente el consumo y el tráfico, la producción y el consumo y tráfico suben por las nubes. De hecho, son muy famosas las fotos que en las tropas estadounidenses patrullando con sus rifles automáticos, y están los campos interminables de amapola en las alturas del Hindu Kush, ahí en la frontera entre Afganistán y Pakistán. De hecho, es también fundamental, por eso buscan acabar con la República Islámica de Irán, porque cuando comienza la Revolución Islámica en el 79, el consumo de heroína en Estados Unidos se cae dramáticamente. ¿Por qué? Porque la frontera entre Afganistán e Irán, en épocas del Shah, era fundamental para el tráfico de heroína. Pasaba directamente desde Afganistán a Irán, Turquía, Europa y Estados Unidos. Cuando llega Irán, cierran la frontera. Y de hecho, ahí pocas veces se habla de eso, pero Qasem Soleimani, que luego va a ser asesinado por Estados Unidos, por la administración Trump, fue una parte fundamental, porque él desarticula las redes de entrada desde Afganistán a suelo iraní. Entonces los gringos por eso también, no nada más es porque es antisionista e antiimperialista, sino también porque está en contra de la droga. Estamos hablando de una estructura global de control de materias primas, y esas materias primas no nada más incluyen hidrocarburos o litio, sino también, pues vaya, la amapola, para producir el opio. Incluso ya también las drogas cada más, ¿cómo le llaman ahora? Drogas inteligentes incluso, ¿no? El fentanilo. Estados Unidos no le interesa, y creo que la casuística está ahí, la gente puede buscarlo y saber perfectamente que en el caso mexicano, lo último que quieren es acabar con el tráfico de drogas, es seguir enriqueciéndose a través de ello. Y recordemos también el rol nefasto que ha tenido la DEA, por ejemplo, en el asesinato incluso de agentes mexicanos que investigaban los casos, ¿no? Todo para silenciar el papel funesto que ha tenido Estados Unidos en esto. Entonces, no, lo que intentan hacer es, en primer lugar, mantener activo al complejo militar industrial, llevar a Estados Unidos a una economía de guerra, y también tener una antítesis o un enemigo ficticio para que las masas sigan pues, apoyando a la administración, en este caso de Donald Trump, ¿no? Dado que ha habido un cisma importante dentro del movimiento MAGA por el caso del sionismo, por ejemplo, ¿no? Salud. Muchas gracias. El cambio de clima. El cambio de clima, sí, del calorón al diluvio. Sí. Cristian, a ver, y en esta parte, o sea, pienso por ejemplo en Nixon, ¿no? Y en esta política... Tricky Nick.
digamos, como en qué punto se empezó a creer, o porque sí habían ciertos, digamos, como gobiernos o personas que han pensado, quizá tú me dirás, a través también de cierta estigmatización del consumo de drogas en general, sobre que eso en sí es algo malo, ¿no? Sin siquiera profundizar en los aspectos psicológicos, sociales, en las sociales también, en la diferencia de las sustancias. Es decir, ¿de qué herramientas se tiene que valer este discurso para que tenga algún tipo de justificación? Y que entonces, como que, digamos, no solamente gobiernos, sino en general personas, piensen que hay algún tipo de justificación cuando no existe realmente un fundamento para pensar que Estados Unidos está interesado en el combate contra las drogas, pero que se haya establecido que parece que sí, que es una buena causa además, ¿no? Bueno, sin ir más lejos, todavía con Nixon, antes del fin de la guerra de Vietnam, había una aerolínea llamada Air America. Se encontraba en el sur de Asia y supuestamente llevaba ayuda humanitaria. Luego se descubrió que era heroína y cocaína. O sea, a ver, que también hay un importante, por ejemplo, uno de los grandes motivos de Estados Unidos en la irrupción en suelo vietnamita y en Camboya y Laos es justamente lograr el control de... Le llaman el Triángulo Dorado, es una zona gigantesca de control de estupefacientes, al igual que Afganistán, al igual que el norte de Sudamérica. Bueno, a ver, Johnson, Nixon, Ford, ellos llegan en un periodo durante y posterior al boom de la contracultura de la pequeña burguesía en Estados Unidos, blanca principalmente, en el que las drogas que previamente estaban... Bueno, la cocaína se consume desde los 30s, 20s, incluso antes. Pero, por ejemplo, la marihuana tiene un boom público en la cultura pop estadounidense a partir de los 60s. Justamente con el movimiento hippie, por ejemplo, ¿no? Que choca de frente con la generación, en ese caso son los baby boomers, que no pueden contemplar cómo el inicio de la generación X utiliza sustancias... Pues lo que para ellos era el alcohol, ahora son la marihuana, por ejemplo, ¿no? Incluso drogas ya cada vez más sintéticas como los ácidos y demás. Hay como un estigma no solamente para la droga, sino también para el consumo, porque lo ven como justamente en la antítesis del buen estadounidense, ese buen estadounidense que sirve a su país, que no está en contra de las guerras, por ejemplo, la guerra en contra del comunismo, cuyo una de sus aristas es la guerra en contra del pueblo vietnamita, laosiano y camboyano, etcétera. De alguna u otra manera tienes que colocar a esas personas que están en contra de la guerra como, además de drogadictos, como estos elementos indeseables para la sociedad, desaseados, pobres, ignorantes, etcétera, ¿no? Luego, poco a poco van a tener que reformar esa narrativa porque van a surgir movimientos incluso dentro de la academia que fomentaba el uso de drogas para abrir la mente y demás cosas, ¿no? También es el momento en que surge la New Age. Con Johnson, con Nixon, incluso con Kennedy también se vive eso. Y de pronto la administración Nixon, pero ya muy claramente con Reagan, décadas después de Ford y de Jimmy Carter, le declaran la guerra a la droga. Una droga que ellos de hecho fomentaban, obviamente no públicamente. En primer lugar hay no sé si han visto El Padrino de Mario, de este Francis Ford Coppola y de la novela de Mario Puzo. Hay un momento en que están discutiendo que los capos de la mafia italo-estadounidense que no quieren la droga en sus barrios. Pero hay un momento en que dicen, sí, no importa que la lleven a los negros, algo así de que son animales y no tienen alma. Así era la visión que tenía justamente el gobierno estadounidense y las clases blancas dominantes eurodescendientes en Estados Unidos sobre la población afrodescendiente y mexicanos también, que iban a la alza a partir de los años 40. Entonces lo que hacen es inundar los barrios con droga. Lo mismo que hicieron con la población originaria de las 500 naciones en Estados Unidos, inundando todo con alcohol, ¿no? Porque hasta la fecha el nivel de alcoholismo entre los pueblos originarios, los navajo y demás, es altísimo. Lo mismo lo hicieron con las poblaciones afrodescendientes, principalmente en las grandes ciudades estadounidenses. En Detroit, por ejemplo, en Chicago, en Los Ángeles, en San Francisco y demás. Tener realmente, en primer lugar, porque con la drogadicción desarticulas por completo el movimiento de protesta de la clase trabajadora estadounidense, sin importar si son afrodescendientes o eurodescendientes. Recordemos los grandes levantamientos, ¿no? En Detroit, en Chicago, en los años 60 y 70. Pues, ¿qué es lo mejor? Pues mantener a la población idiotizada. Obreros empobrecidos y drogadictos, ¿no?
Y esa lógica va a continuar. Simplemente llega un punto en que esas drogas están pasando ya al ámbito, por supuesto, de la población eurodescendiente, a los blancos de las grandes ciudades, a las clases, no nada más pequeño burguesía, sino también a la alta burguesía. Recordemos en los 80s que se empata con el periodo de Reagan, la idea del yuppie, la idea de todo se vale en el contexto ochentero, en el que se vuelve, no sé si han visto esta película, ¿cómo se llama? Que sale Christian Bale, psicópata americano, pues cuando el uso de la cocaína estaba totalmente normalizado. Y no solamente en el contexto hollywoodense, en la industria del entretenimiento estadounidense, sino también en las esferas del poder financiero y el poder político. La cocaína era muy bien vista. Y si no era muy bien vista, era utilizada por todos, ¿no? Entonces, en ese momento tienen que declarar la guerra porque también mantienes... El complejo militar industrial en Estados Unidos no solamente favorece las guerras imperialistas estadounidenses en el exterior, sino también la guerra interna. En primer lugar, que la población se arme y compre más armas. También con eso, con conflictos raciales, entre comillas, evitas también un conflicto de lucha de clases. Los mantienes ocupados, ya sea drogándose o matándose. Entonces, todo es un complemento. Y a pesar de que muchos dicen, pero esto que estás diciendo es totalmente academicista y no tiene un sustento en lo real, claro que lo tiene. O sea, las evidencias ahí se puede arrastrar. Todo el siglo XX estadounidense ha estado construido en eso. La expansión de la cocaína, la expansión de la heroína, la expansión del fentanilo. Y es una cadena de elementos. Próximamente saldrán otras drogas también, ¿no? Y por eso digo, estas drogas de laboratorio cada vez mucho, que están totalmente alejadas de la marihuana o del opio. Sí. Estamos hablando ya de drogas que, bueno, incluso tienen precursores extremadamente raros que no se pueden producir en cualquier laboratorio, en un laboratorio perdido en la sierra o en el desierto, no. Se tienen que producir en centros donde también, por cierto, se crean armas químicas o armas biológicas. Incluso, por citar un caso interesante, ¿no? En Ucrania y en Siria se empezó a correr el rumor de que solo los miembros de Al Qaeda o los neonazis ucranianos tenían un nivel de barbarie tal que estaban totalmente alienados de la realidad. O sea, que el nivel de barbarie de los crímenes que cometían no lo podía hacer alguien sensato. Y en efecto, se descubrió que ellos consumen, por ejemplo, drogas como el Captagón, que el Captagón te mantiene totalmente alejado de la realidad. O sea, se convierte en máquinas de matar. Y eso es obra también de Estados Unidos, que también es un campo de pruebas para sus drogas sintéticas, al igual que también es un campo de pruebas para armas químicas y biológicas. Estamos hablando de que la droga también está vinculada al tráfico de armas y, por supuesto, a los conflictos imperialistas dentro y fuera de Estados Unidos. Claro. Antes de irnos a un corte, Cristian, me gustaría preguntarte precisamente por esto que mencionas de las drogas cada vez también más agresivas, me parece, ¿no? Y esta sofisticación que tienen. Pero ¿hasta qué punto crees que llegaremos? En el caso de Estados Unidos, pues hemos visto que atraviesa por esta crisis cada vez mayor del consumo, ¿no? Hay datos como muy establecidos de este aumento y la incapacidad total que tienen los consumidores, ¿no? O sea, a diferencia de estas que has mencionado, por ejemplo, en el caso del fentanilo, pues que parecen realmente como zombies, pues, ¿no? Están totalmente incapacitados. Sí. Y entonces esto, aunado a que pues no hay ya ninguna manera de sostener este discurso porque esta lucha contra las drogas, que ha venido lo que ya nos has explicado, pues no ha funcionado, al contrario, ¿no? Se ha exacerbado esta crisis. ¿Hasta dónde crees que deba llegar esta propia situación interna del propio consumo entre los estadounidenses? ¿Crees que llegará a un punto de quiebre, pues? O sea, digamos, de haber mantenido, no quiero decir como al enemigo, como si este consumo fuera en sí mismo el enemigo, pero a deteriorar tanto a la sociedad estadounidense, a los adolescentes estadounidenses, que haya como un punto de quiebra ahí, ¿o qué crees que va a pasar con este consumo estadounidense? Yo creo que la sintomatología en torno a las drogas es como paralela a la sintomatología económica y política y cultural de Estados Unidos fuera de Estados Unidos. O sea, es paralelo todo. O sea, hay como un quiebre interno, pero también externo. O sea, es un reflejo de una sociedad enferma, que siempre lo ha estado. Enferma, de hecho, no me gusta mucho el término porque es muy clínico y es algo meramente cultural. Pero es un reflejo también del escapar de la realidad. ¿Qué alternativas tiene la población estadounidense? Y muchos dirán, es que hay un declive. No hay un declive. Lo que pasa es que han vendido una idea hacia el exterior de que hay un sueño gringo, el sueño americano, por decir entre comillas, ¿no? Una fantasía que nadie puede acceder. O sea, no es que te construyas y ascendas peldaños. No puedes hacer eso. Entonces, la única manera de salir de esa fantasía, bueno, tratar de acceder a esa fantasía es a través del consumo de estupefacientes. No hay de otra. O
sea, creo que hay una imposibilidad de ascenso económico y cada vez es más bestial y evidente en Estados Unidos. O sea, porque paralelamente al consumo de drogas viene también la miseria, la falta de empleo, la incapacidad de la población de acceder a una casa, la pérdida de pues la atención médica más básica, el healthcare que no te ofrece absolutamente nada, gente que pierde todo por hipotecas, la imposibilidad de acceder a una educación universitaria porque es extremadamente caro. Pues, ¿qué queda? Pues escapar. Y la gente escapa, ya sea a través de las drogas o incluso a través saliendo de Estados Unidos. Por eso tenemos cada vez más población eurodescendiente estadounidense viviendo en suelo mexicano. Pues recientemente hablamos de eso cuando hablamos de la gentrificación, ¿no? Creo que son fenómenos parecidos. Escapar literalmente a través bueno, ya sea con un boleto de avión o con una dosis de fentanilo, ¿no? El problema es que el fentanilo es extremadamente agresivo. Creo que lo que están haciendo ahora, y hay evidencia de que lo están haciendo, es modulando el fentanilo. Porque lo que quieren es perpetuar el consumo, no acabar con los consumidores de inmediato, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, lo mencionamos también recientemente cuando Xi Jinping visitó suelo californiano, que lo recibió Gavin Newsom, el gobernador. Pues no sé cuántos cientos de miles de adictos al fentanilo los tuvieron que esconder, al igual que la población sin hogar en San Francisco. Porque estamos hablando de ejércitos de adictos y de población sin hogar. Es casi poética la justicia, ¿no? Como los británicos y también franceses y estadounidenses inundaron de opio China y ahora el principal víctima de la drogadicción es precisamente la población estadounidense, ¿no? Que tiene que, pues que lo repito, creo que no nada más es lo que ocurre. Está por supuesto los evidentes efectos que tiene, pero también en la economía. Porque, por ejemplo, vemos al adicto que está así como zombificado, pero de pronto también todos los comercios cerrados, fábricas en ruinas, como que declive en la salud social es un declive también de la economía, del sistema mundo capitalista. Ciudades destruidas por completo, ¿no? Como Detroit, que era la meca automotriz del mundo, de Estados Unidos, y hoy es una ciudad postapocalíptica por completo. Lo mismo que el centro de Los Ángeles, Downtown LA y vaya, todas esas los centros de las grandes urbes estadounidenses totalmente despoblados con solamente consumidores de las drogas más duras. Bueno, pues, ¿qué te parece si vamos a un cortecito para comernos los dulcecitos que nos traen? Dulces, o sea, esto también, de hecho, bueno, esto es un producto puramente artesanal. No sé si se ve en la pantallita que es, ¿qué? Pistache, ¿no? Dátil, sí. Dátil de pistache. Con pistache. Están muy ricos, pero no queremos presumirles ni antojarles. No. Entonces vamos a un cortecito para supuesto. poderlo comer a gusto, servirnos unos cafecitos y ahorita regresamos. Por supuesto. Va, volvemos. Café de champú. En la taza. Espérame. ¿Ya me veo? Oye, está buenísimo este café, ¿eh? Ah, ¿sí? Sí. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque lo estás tomando en una taza del champú. ¿Y sabes dónde lo puedes conseguir? En la tiendita del Averno. Así es. Está buenísimo. Ya lo sabe. Tome café champú. Ya estamos de regreso, muchas gracias por permanecer con nosotras y con nosotros. Cristian, hoy Gustavo Petro, presidente de Colombia, bueno, ya hace ratito incluso hablábamos de él también, de estos posicionamientos que ha tenido reiteradamente, pero hoy sale a hacer un llamado urgente a cancilleres en Latinoamérica, ¿no? Por este intento injerencista de Estados Unidos y a tomar también como pues parte de esta discusión y esta protección también a otros pueblos latinoamericanos, como el caso de Venezuela, ¿no? Mencionó algo como esta agresión parecida a la de Gaza también, ¿no? Con esto quiero preguntarte, en este escenario del genocidio contra el pueblo palestino y esta falta completa de acción de los organismos internacionales, también que a lo mejor de eso deberíamos hacer tal vez eventualmente un retrovisor de cuál ha sido el papel de estos organismos como la ONU, ¿no? Bueno, pero en este escenario,
este llamado de Gustavo Petro urgente, ¿no? Uh-huh. Hacia América Latina por esta amenaza injerencista de Estados Unidos. ¿Ante qué escenario estamos? ¿Cuál debe ser la respuesta en general de América Latina? ¿Cuáles son los riesgos que nos enfrentamos con este discurso reciente? Bueno, no reciente porque sea nuevo, sino porque sea arreciado, pues, de Estados Unidos y Donald Trump. Pues, ¿cuál es? A ver, tomando en cuenta lo que dice la Casa Blanca, no nada más con Trump desde antes, ¿no? En cuanto a la islamofobia y la arabofobia, todos los palestinos son terroristas, que es el elemento que utilizan los sionistas para exterminar a toda la población, incluyendo niños y mujeres, o periodistas, como recientemente ocurrió con prácticamente todo el equipo de Al Jazeera, la empresa catarí. Lo mismo dicen con respecto a todos los migrantes latinoamericanos o la misma población de América Latina, los llamados bad hombres, y tienen todas un ejército de caricaturas y conceptos peyorativos para definirnos, y principalmente a los gobiernos, y principalmente entre todos ellos a los gobiernos antagónicos al imperialismo estadounidense. Por ejemplo, no se habla de los vínculos de personajes como Nayib Bukele, por ejemplo, ¿no? Que está demostrado que de su cercanía, pues, a cárteles en suelo salvadoreño, además. Mientras que va con esta narrativa de acabar con los cárteles, por ejemplo, contra los maras y contra cualquier perseguido político o detractor político, cómo lo está enclaustrando en cárceles, en un movimiento totalmente ilegal, inhumano. Y también ninguna mención de esta modificación en el Congreso de la reelección, ¿no? Sí. Bukele parece no ser un dictador que incomode, ¿no? Un dictador y además que también se alinea con la causa palestina, ¿no? Porque es descendiente de palestinos, abrazándose y firmando acuerdos con el ente sionista para el mismo sistema carcelario de alta tecnología en El Salvador, que se puede considerar es un estado carcelario, tal cual, no tiene ninguna otra función actualmente. Antes lo clasificaban de acuerdo a la jerga humillante gringa como una república bananera, y pasó de eso a ser un estado, pues, carcelario, que incluso alquila sus cárceles para ni siquiera criminales, sino población que llegó a Estados Unidos de vía ilegal y los buscan enclaustrar ahí, ¿no? O en Sudán, porque también tiene el plan de Sudán. Llevar a latinoamericanos a Sudán, incluso. Bueno, más allá de esto, ¿por qué las palabras de Petro? Pues porque la única manera de resistir frente al imperio es a través de la unidad, no hay otra manera. Porque históricamente Estados Unidos, generalmente lo que hace Estados Unidos es buscar en primer lugar la división de los gobiernos latinoamericanos. Lo ha logrado históricamente, sí. Pues en la década del 2000 y las décadas de 2000-2010, había un frente común para resistir al imperio. Cuando teníamos a distintos gobiernos progresistas, entre comillas, de toda nuestra América, comenzando con el gobierno de Hugo Chávez Frías en Venezuela, Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia, Néstor Kirchner primero y luego Cristina Kirchner con el peronismo de izquierda en Argentina, Lugo el paraguayo, que le hacen un golpe de estado en Paraguay, Manuel Zelaya, que fue uno de los últimos golpes, ¿no? Durante el periodo Obama en suelo hondureño, que luego llega su esposa Xiomara Castro. Y la narrativa siempre es la misma. Es curioso porque decía esta María Corina Machado, uno de los esperpentos más importantes de la oposición subvencionada por Estados Unidos en Venezuela, que la guerrilla y todo eso están detrás del gobierno de Venezuela y de Colombia. La guerrilla colombiana, obviamente, detrás del gobierno venezolano de Nicolás Maduro. Cuando sabemos principalmente que los narcoparamilitares y los escuadrones de la muerte colombianos de ultraderecha son quienes apoyan tradicionalmente el narcotráfico y han estado inmersos en la injerencia en contra de Venezuela, desde suelo colombiano y desde personajes cercanos a María Corina Machado, comenzando con el nefasto Álvaro Uribe Vélez, que tiene, mencionar su lista de crímenes y acusaciones nos tardaríamos todo el programa. Entonces, por eso se busca unidad, ¿no? Unidad para resistir, de ahí ese llamado a las cancillerías de hacer un frente común. ¿Y por qué citando el caso de Palestina? Porque al igual que catalogan a todos los palestinos, incluso recién nacidos, como terroristas, pueden considerarnos a todos como narcotraficantes o criminales, tal cual. Y eso en el supremacismo gringo siempre ha funcionado de esa manera. Desde el siglo XIX, que invaden México y roban la mitad del territorio. Y ha sido sumamente efectivo, y más en este momento de caos generalizado en la política exterior estadounidense y este resquebrajamiento de la sociedad estadounidense. Que o sea, lo hemos dicho en todas estas semanas que comenzamos con Retrovisor.
O sea, estamos viendo un aceleramiento en el declive de Estados Unidos, tanto en el exterior como en el interior, una sociedad que ya no puede más, en ninguna faceta, ni económicamente, ni políticamente, socialmente, culturalmente, ni se diga. Todo lo que dice Trump es un refrito, uno tras otro, que no nada más ha utilizado Trump, sino también otras administraciones estadounidenses. Y con respecto a la droga, citando un caso interesante que lo he olvidado, exgobernador de Arkansas, Bill Clinton, llevaban droga en el patio de Bill Clinton, en su jardín. Ahí empacaban drogas. Los servicios de inteligencia estadounidenses para llevar eso a los al narco y cambiarlo para armas para los contras en Nicaragua. Así está de metido el sistema político estadounidense, la cúpula, en cuanto a la droga. No podemos desvincular las armas de la droga, del capital financiero, todo está vinculado y todo es efectivo para el poderío estadounidense. Y de ahí las palabras del gobierno del Palacio de Nariño, ¿no? De Bogotá, para hacer un eje común con el gobierno de Miraflores y el gobierno, pues incluso si es necesario, de Palacio Nacional en México. Uh-huh. Porque precisamente hay que desarticular esas narrativas, que mucha gente no lo nota, pero se desarticulan de una manera muy sencilla. Simplemente hay que ver el historial de incoherencias que dicen las declaraciones por parte de la Casa Blanca. No hay ni siquiera una narrativa concreta, pero sabemos que eso no es suficiente para evitar una injerencia. Porque, citando un caso, nuevamente el caso iraquí, por ejemplo, en 2003, aseguraban que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva. ¿Dónde están las armas de destrucción masiva? Jamás las tuvo. Uh-huh. Pero en la cultura popular, la cultura de masas ante las personas que no tienen información y que no se molestan en buscar información, pues es el elemento más demonizar, ¿no? La demonización y ocultar también los motivos reales por lo que buscan hacer esto, que es controlar a gobiernos que se están saliendo paulatinamente de la órbita y que están forjando lazos importantes, ¿no? Venezuela y Colombia, concretamente con los BRICS. México no tiene relación con los BRICS, aunque ha ido de observador en la última reunión en Kazán. Entonces, pues así están las cosas. O en Río de Janeiro también. Uh-huh. Hace rato que mencionabas de esta intervención militar de Estados Unidos y decías, bueno, están como perros por su casa, ¿no? Uh-huh, sí. ¿Cuál es tu lectura de esta respuesta que contundentemente y muy reiteradamente ha efectuado la presidenta Claudia Sheinbaum respecto a que no? Y esta soberanía, o por lo menos eso, ¿no? Cuando le preguntan y la cuestionan por estas respuestas de Donald Trump, que ella se ha mantenido en esa línea, ¿cuál es el espacio que México tiene para responder también? Porque sabemos, supongo que tiene que ver también con una respuesta mediática, ¿no? Uh-huh. Así como funciona también Donald Trump. Uh-huh. ¿Cuál es tu interpretación respecto a nosotros, a nuestro país en este asunto? Pues que por la cercanía histórica con Estados Unidos y la problemática que, bueno, ya todos conocemos en este país, incluso el escenario que es antagónico a Venezuela y antagónico a Colombia y además países es mucho más problemático en México, porque es nuestro vecino inmediato, nuestra economía depende de gran parte de Estados Unidos. Y porque también tenemos una historia de invasiones, que no nada más la de 1847 es la única. O sea, la última vez que invaden públicamente México es durante la Revolución Mexicana, cuando bombardean Tampico y Veracruz. Eso en primer lugar. Las declaraciones de Claudia Sheinbaum creo que son congruentes con la política exterior estadounidense, con la política exterior mexicana tradicional, pero cada vez Trump sube de tono y sube de tono y sube de tono. También entendemos que hay una relación estratégica comercial con ellos y que Trump puede salirse por ahí, ¿no? Atacando, por ejemplo, con la guerra arancelaria que también está siempre tratando de apaciguar a la bestia constantemente, ¿no? Pero mira, estamos haciendo esto y tal y tal y tal. Sin embargo, creo que cada vez la narrativa es mayor porque prácticamente está así Trump de catalogar a México como un narcoestado, incluyendo al Ejecutivo. Y más con estos, ¿cómo llamarlos? Pues estos elementos en los medios, en los conglomerados mediáticos, tanto locales como extranjeros, que catalogan al mismo gobierno desde la oposición. Aquí en México catalogan al gobierno de Claudia Sheinbaum con una narrativa cada vez más delirante. Y esos delirios tal vez ya no tienen ese impacto que antes tenían en la población. Pero antes, entre toda la población que, vuelvo a lo mismo, que no está muy versada en el tema, pues obviamente pueden creer esto, ¿no? Y lo que está recurriendo a la oposición es una narrativa ya delirante también. Y tratando de ganarse a Donald Trump porque ellos contemplan de que puede haber una injerencia en cualquier momento. Cuando dije lo de los militares, eso es un hecho. ¿Hay militares en México? Claro que los hay. Desde asesores hasta tropas. Uh-huh. Digo, son un número relativamente pequeño.
No estamos hablando de un desembarco, bombardeos en contra de las zonas donde se encuentran los cárteles de la droga, los productores de la droga aquí en México. Sin embargo, lo que añora esta oposición también es eso. O sea, la oposición es pues, totalmente, se le podría condenar por traición a la patria, porque está invitando tal cual al imperio a que ataque solo mexicano y que acabe con un gobierno que es antagónico también a la plutocracia, un sector de la plutocracia aquí en México. Cristian, perdón que te interrumpa aquí, pero esta parte, ¿crees que se deba así abiertamente a una estupidez, pues, a ignorancia por parte de la oposición, o que hay una intención? No, hay una intención. No pueden ser tan estúpidos. Bueno, Alito Moreno denunció ante la FGR a Nicolás Maduro, por ejemplo. Eso, por ejemplo, sí. ¿Qué interpretación? O sea, Yo creo que el nivel de Botox, o sea, ya llegó a niveles... Pues. No, yo creo que intenta ganar. Es cuando, como por ejemplo, cuando estaba en el primer periodo de Trump, antes del primer periodo de Trump, cuando Hillary Clinton, estaban haciendo campaña por Hillary Clinton. Recordemos esa escena nefasta en el Senado, que está un senador del PRI, uno del ya difunto PRD y del PAN, con una playera de Hillary Clinton aquí y al fondo la leyenda "La patria es primero". Buscan ganarse justamente el apoyo del gobierno estadounidense, que reciban para que también los saque del agujero donde se encuentran, porque su narrativa ya no funciona de ninguna manera, los han desarticulado absolutamente y están en la absoluta, pues en la ignominia tal cual. El último golpe fue la reforma judicial, por ejemplo, ¿no? Ya no saben cómo recurrir, porque los tres poderes ya son de elección popular. Ahora usted solamente tiene el poder de la plutocracia a través de los medios, por ejemplo, o a través de la embajada estadounidense. Que el embajador de Estados Unidos actualmente es un experto en injerencias y de corte paramilitar y narcoparamilitar en el suelo centroamericano, por ejemplo, ¿no? Entonces, a eso buscan. Que oscilan entre la estupidez, sí, puede ser que entre la estupidez y lo que hizo Alito Moreno, bueno, sí, o sea... Es también lo simbólico y lo estúpido, ¿no? Lo mismo que los panistas hacían antes yendo a protestar afuera de la embajada de Cuba. Nos ven Washington, nosotros somos serviles, podemos apoyarlos. Yo creo que oscilan entre la estupidez y la desfachatez, el cinismo absoluto de venderse por completo a la Casa Blanca. A pesar de que no tenga porque la relación pública no sigue... A ver, a pesar de la guerra comercial, pues se mantienen buenos lazos todavía comerciales, ¿no? Creo que desde mi postura, creo que Claudia Sheinbaum podría subir un poco el tono, porque Trump cada vez alza más el tono, pero también si vemos las declaraciones en la Casa Blanca, ellos mismos se contradicen. Sí. Hay como una psicosis política, porque por un lado tenemos al secretario de Estado y el secretario de Defensa que dan unas declaraciones para contradecir a Trump. Trump está en su realidad. Su mundo es justamente... La política exterior ahorita realmente está enfocada en apoyar al sionismo, tal cual, ¿no? Y creo que también en esta coyuntura hay que diversificar los temas para que la gente deje de poner atención a lo que está ocurriendo en Palestina y movilice a otro contexto injerencista de Estados Unidos, que es justamente pues, la periferia inmediata, que es América Latina, comenzando con México. Cristian, perdón que regrese otra vez a este punto, pero como que siento que no termino de entenderlo muy bien de la parte mediática. Lo has mencionado también varias veces como esta fuerza también muy poderosa que hace también esta justificación, porque hace rato mencionabas, ¿no? Como puede que existan personas que no están muy versadas, pero ¿qué tanto realmente es esto? O que hay una fuerza que precisamente también se deriva de estos grandes medios hegemónicos que han buscado justificar este discurso y qué tanto va a importar al final, ¿no? Lo pienso exactamente también frente al genocidio. ¿Qué tanto el discurso como verdadero, la justificación, el repudio del mundo hacia el genocidio ha logrado impedir absolutamente nada? ¿Qué tanto necesita Estados Unidos también, digamos, como esta fuerza mediática que justifique este discurso de la guerra contra las drogas, que alguien crea que es verdadero ante esta total impunidad con la que actúa? O sea, no sé si es como un escenario como muy catastrófico o real, que sí, es muy real. No importa, pues, o sea, no en algún punto no va a importar. Ya nada importa, cualquier línea roja se ha cruzado. Y el poder mediático, más allá, o sea, el poder mediático solo está torciendo lo evidente. Por ejemplo, recientemente, con respecto al asesinato de los periodistas palestinos gazatíes, la BBC, o sea, tal cual leyó el comunicado que dijo
el ente sionista diciendo que eran miembros de Hamas, Sí. tal cual. Sí. Así legitiman exterminar a 8 miembros que nos llaman más de 400, por supuesto, sin mencionar cientos de miles de niños y mujeres. O sea, ya no hay ningún límite a la barbarie gringa. Y lo que he dicho todo el tiempo, lo que están haciendo en contra de Palestina es un laboratorio de guerra. Y ese laboratorio de guerra pronto se hubiera utilizado en otros contextos, incluyendo América Latina, incluyendo África, incluyendo el sur de Asia. Y para eso tienen toda esta narrativa y esta letanía de caricaturas y elementos de demonización. Terrorista para los araboparlantes o para los musulmanes. O narcotraficante o criminal o invasor o inmigrante ilegal todo el tiempo, ¿no? Para los latinoamericanos. Los medios en Estados Unidos van a seguir jugando el juego de... La gran prensa gringa va a seguir haciendo exactamente lo mismo que han hecho históricamente, ¿no? Defender los intereses de la plutocracia estadounidense, por un lado. Mientras tanto, en América Latina, las plutocracias, por ejemplo, en el contexto mexicano, en el contexto colombiano, y muy mínimamente en Venezuela, porque ya fueron desarticulados casi por completo, seguirán jugando el juego de Washington, repitiendo las mentiras también, y tratar de ganarse el apoyo, porque están en el ostracismo absoluto. En México no hay oposición. O sea, el priismo no tiene ya ningún impacto aquí, más que en ciertos estados y ciertos contextos. Su único impacto es a través de los medios. O sea, los medios reflejan ese concepto de cuarto poder. Un poder que está menguante también. Ya no tiene el poderío que tenía antes. Tiene que volver a reinsertarse en el discurso y volver a generar el discurso, la narrativa, adoptando la estupidez que está diciendo el Pentágono, la Casa Blanca. Tienen que justamente jugar con la ignorancia de la gente. Por un lado, y si no sirve la ignorancia, pues apostarle por el olvido y tal cual, lo que está haciendo en contra de palestinos. A pesar de que recientemente en Sydney, en un contexto tan lejano austral como Australia, 250,000 de personas salieron a marchar, con lluvia y tormentas en Australia. ¿Ha servido de eso algo? No. Bueno, sí. O sea, las nuevas generaciones ya, el sionismo se va a convertir en eso, en una paria, como lo ha sido desde 1948, pero ahora generalizado en todo el planeta. Sin embargo, sigue recibiendo las dádivas por parte de Washington. Lo que buscan las oposiciones en este contexto, en el contexto colombiano, venezolano y mexicano, es recibir ese apoyo que tiene, por ejemplo, el sionismo. Por eso reciben tantos aplausos los sionistas desde las élites en América Latina. Porque ellos añoran ese apoyo que les brinda Washington al sionismo para los proyectos, para acabar con gobiernos populares democráticamente electos, como ocurre en Venezuela, ocurre en Colombia o ocurre en México. Porque ya no tienen ningún elemento legal, y más en el caso de México, reforma judicial, mayoría en cámaras y una presidenta que, a ver, por más de que no me guste todo lo que hace Claudia Sheinbaum, por mucho está años luz de lo que podría ser la oposición. La oposición es el entreguismo absoluto, totalmente traidores a la patria. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues lo mismo que dijo Gustavo Petro, buscar la unidad latinoamericana, por lo menos en esta coyuntura, para evitar cualquier tipo de injerencia. Porque volvemos a lo mismo, la apuesta en la división. Y a veces ni siquiera la división por parte de gobiernos, sino incluso de gobiernos. ¿Qué está pasando en Bolivia, por ejemplo? En Bolivia no va a llegar, probablemente retorne la oposición. Después de una oposición golpista, además, ¿no? Y no tanto por las acciones que tiene la oposición, sino los errores del gobierno de Arce, por ejemplo, que está chocando con Evo Morales. Eso busca Washington. Generar caos interno, pues obviamente para ellos aprovechar, ellos encantados. Entonces, el primer lugar hay que cerrar filas, el gobierno. También hay que entender que la narrativa, por ejemplo, favorable a Palestina por parte de Gustavo Petro es infinitamente más fuerte que lo que ha dicho Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum se ha quedado cada vez más atrás. Ni siquiera el gobierno mexicano, los comunicados de Cancillería se atreven a decir del nombre del... No digo que digan ente sionista y genocidio israelí o proyecto colonial, pero digan Israel tal cual. Porque ahí está Israel. Hay que decir las cosas por su nombre. Le tienen pánico a Trump. Entonces, por más condenas y que hace el tono el ejecutivo, se quedan cortísimos. Y más cuando tienes una potencia injerencista en esteroides en este momento como Estados Unidos. Que lo que ve la cúpula gringa con respecto a Palestina, el pueblo araboparlante, los pueblos araboparlantes, no es muy distinto a cómo nos ven en América Latina o cómo nos ven en África. Nos ven, tal cual lo ha dicho Netanyahu, como animales humanos. ¿Y qué son capaces de hacer? Pues preguntan al pueblo palestino. O pregunten a Siria, donde gobierna Al-Qaeda, impuesto por Washington, impuesto por los sionistas, decapitando
No sé si, no recomiendo que lo vean, pero vieron el video o supieron del video de que un comando de Al-Qaeda del gobierno de Damasco, de Al-Golani, se mete a un hospital y empieza a matar a los médicos. Ese es un gobierno cercano a Estados Unidos. Por un lado, tenemos a Nayib Bukele en El Salvador, o a Milei, en el caso argentino. Es lo que buscan aquí, por eso empiezan a colocar a personajes como Eduardo Verástegui. Sí. Que primero era, no sé qué haya sido. Actor. Entre comillas. Y de pronto le entró la onda de renacimiento a través de la vela perpetua. Se pone a rezar rosarios en sus redes. Así tenemos a personajes así, ¿no? Que es un rol que también juega, es un papel. El sujeto carece de intelecto, pero a fin de cuentas está ahí porque es lo que tiene la oposición. Pero de alguna otra manera busca vincularse a Washington. Ahora tenemos otro personaje, este sionista asqueroso Simón Levy, por ejemplo, ¿no? Que antes jugaba a ser amigo de izquierdas, todo esto, y de pronto pues ya se volvió casi cabildero de Washington, aunque también con una narrativa ya psicótica, casi, una locura ahí. En fin, tenemos a gente que brota públicamente, y esos son los aliados de Washington aquí. Ellos encantados con una injerencia gringa. Encantados. Siguiendo, no sé, los pasos de personajes como Miguel Miramón, fusilaron en el Cerro de las Campanas después del apoyo a Maximiliano, en fin. Cristian, ¿tenemos algún tipo de esperanza desde aquí? O sea, contra todas estas fuerzas y estos grandes medios de comunicación, que también es una buena opción. Digo, pues claro, no tenemos tampoco tantísimo alcance y no digo que tampoco soberbiamente desde acá, ¿no? Únicamente, pero me refiero a que hay cierta esperanza, pues, por lo menos en que las cosas no se silencien y no caigamos en la misma mentira, pues. No, Carolina, no hay esperanza alguna. Buenas noches a todos. Bueno, ya nos vamos. No, a ver. No, por nuestra parte sí. A ver, por nuestra parte seguiremos mencionando esto. No nos vamos a quedar callados. Y creo que a diferencia de lo que ocurrió hace 40 años o 30 años, es más fácil acceder a otras narrativas y otros discursos que antes era muy difícil hacerlo. Por ejemplo, con el abaratamiento de la tecnología, pues cualquier persona con celular, una conexión a internet puede hacerlo. Obviamente no en todo el país hay conexión a celular, hay conexión a internet, ni siquiera luz eléctrica. Pero ahora por lo menos pueden acceder a otras narrativas mucho más sencillo. No es algo tan oculto, tan críptico como antes. Y además no nada más hay una narrativa antagónica a la de los conglomerados mediáticos, a la del poder. Hay distintos discursos que la gente puede crear su propio criterio, incluso convirtiéndose también en divulgadores o comunicadores y generar otras posturas. O sea, no nos tienen que crear a nosotros, pero créanos a nosotros. Pero creo que eso es algo importante. El escenario ha cambiado mucho y también consecuencia de las armas que los estadounidenses brindaron sin darse cuenta. Pues, por ejemplo, la tecnología de las redes sociales y demás. Ahora es más sencillo contrarrestar los bulos mediáticos tradicionales, ¿no? Algo que prácticamente en las décadas de la televisión, la radio y la gran prensa era muy difícil. Porque ahora tú puedes generar otra narrativa pues, casi inmediatamente. Que eso pueda servir, no necesariamente. Volvemos a poner el caso palestino. O sea, Palestina nos ha leccionado a todos, creo yo. Para bien y para mal. Porque a pesar, ahí se puede notar, ¿no? ¿Qué necesita Palestina? Pues sí, necesita apoyo, pero también necesita armas. ¿Quién está dispuesto a brindarle armas al pueblo palestino? A combatir a favor del pueblo palestino. Porque nuestras voces son muchas. Vaya, no sé qué porcentaje de la población, pero me atrevo a decir que el 90% de la población del planeta está a favor de Palestina. Sí. ¿Y de qué ha servido? Nada. O sea, con total cinismo el imperio y sus títeres sionistas están cometiendo esto. Nadie los ha podido frenar. ¿Qué no harían en contra de América Latina? ¿Qué no harían en contra del sur global? ¿Qué no harían en contra de los pueblos? ¿Qué no harían en contra de la clase trabajadora en el mismo Estados Unidos? ¿Qué no harían en contra de la población que está desertando del sionismo dentro de la Palestina ocupada? Recientemente, no sé en qué programa de televisión emitido por los sionistas, la gente del público se metió a protestar en contra de lo que están haciendo en contra de los palestinos. Tuvieron que acabar con el programa inmediatamente. Pero eso no crees que sea una cierta señal de... Digo, hablar de esperanza, pienso que en este punto no sé qué tan real sea, pero el no desconocer o no ignorar que no es la población en general, sino los gobiernos y las decisiones, ¿no? Sí. Y que precisamente este silencio o el ser parte de esta misma
narrativa de este discurso hegemónico lo haría aún más ruin, ¿no? O sea, por ejemplo, en esto que hablábamos de la Unión de América Latina, probablemente si pensáramos que Pam Bondi y que Trump tiene razón sobre Nicolás Maduro y que es cierto esto, no habría ni siquiera como una fuerza que exigiera a nuestros gobiernos en Latinoamérica esta unión, ¿no? O sea, sería peor, pues. Sí. ¿No? ¿Cómo ves tú? Desafortunadamente, bueno, tú lo mencionas, ¿no? Una cosa son los pueblos y otra cosa son los gobiernos. En el contexto latinoamericano, muchos de esos gobiernos están sometidos por completo a Washington. De hecho, son filogringos, tal cual. El caso de Milei es el más emblemático, de Bukele también en El Salvador. Y otros gobiernos, los que se oponen, son colocados en el ostracismo. Yo estoy en contra de los gringos, pero en contra de Maduro también. Así dicen, ¿no? Bueno, yo estoy en contra de los gringos, pero también en contra de Rusia. O sea, no entienden el contexto. Es muy difícil, creo yo, que la población y el público que no está dentro de esto entienda lo que ha pasado con Rusia, por ejemplo, con respecto a Ucrania. Que no todo comenzó por Rusia, pero cómo llevas estas narrativas, porque se tiene que complejizar forzosamente. Y es muy difícil que la gente entienda algo que la gente luego no ubica ni siquiera dónde está Rusia, dónde está Ucrania. O la historia del neonazismo o del nazismo en la misma Ucrania. O la historia del sionismo, por ejemplo, ¿no? No somos lo único que la gente ve. Además de las nuevas narrativas, también están las iglesias, por ejemplo. ¿Qué te dicen en la iglesia el cura o el pastor evangélico? ¿Qué le dice con respecto al sionismo? O sea, es también tratar de ganar las mentes y los corazones de la gente, y es un trabajo extremadamente difícil y cansado. O sea, por un lado, nosotros podemos soltar aquí 2 horas a hablarles de la historia del sionismo, y de pronto llegan a su congregación religiosa y un sionista les dice, pero ellos son el pueblo elegido y se van a convertir, y cuando esto ocurra, regresará el Mesías. ¿Qué podemos hacer frente a eso? Nada. Cuesta mucho trabajo. Y además también están los elementos no nada más de guerra mediática, lo que va acompañado de eso, ¿no? La guerra económica, por ejemplo. Tenemos el caso, por ejemplo, en contra de Venezuela. En contra de Venezuela, el estrangulamiento económico, un bloqueo, tratando de provocar entre la población un levantamiento o una migración generalizada, tratando de culpar al gobierno venezolano de ello, cuando es precisamente lo mismo que ha hecho Estados Unidos en contra de Cuba, o en contra de Irán, o en contra de cualquier país antagónico. Es una lucha titánica, pero que quede muy claro que no son los pueblos, o sea, son los gobiernos, ciertos gobiernos, ni siquiera todos. Porque dicen, todos los gobiernos son iguales. No todos los gobiernos son iguales. Hay gobiernos totalmente antagónicos al imperialismo estadounidense que han resistido por décadas. El caso cubano es uno, el pueblo palestino es otro, el caso incluso del gobierno de Venezuela. O sea, estamos hablando desde finales de 1999 con el ascenso de Hugo Chávez Frías. Diametralmente cambió la historia de un país cuya población, el pueblo venezolano, está totalmente olvidado y sometido a las clases dominantes. Una serie de atrocidades durante un siglo. Es el punto. Estados Unidos ya no tiene herramientas más que la barbarie absoluta. Era socialismo o barbarie. Estamos viendo la barbarie. Se optó por la barbarie y tenemos que lidiar con las consecuencias, ¿no? Y en este momento, debido a que Estados Unidos ha cruzado cualquier línea roja, que ha descartado por completo cualquier tribunal internacional, amenazando incluso de invadir Países Bajos, La Haya, si detenían a Netanyahu. A ese grado hemos llegado, ¿no? Que Estados Unidos amenaza a aliados estratégicos, al gobierno de Dinamarca, a la corona danesa, por Groenlandia, por ejemplo, ¿no? O sea, hay un historiador llamado Eric Hobsbawm. Él, entre muchos de sus libros, provocó uno llamado la era de los imperios. Y justo a finales del siglo XIX, comienzos del XX, es una era de extremos. Estamos nuevamente, poco más de 100 años después, otra vez en la era de los extremos. O sea, ya no hay un punto medio. O estás defendiendo a la humanidad a favor de Palestina, o estás en contra de cualquier ser humano y cualquier cosa positiva apoyando al sionismo. No hay más. Ya no hay de hecho nunca hubo un punto medio. No hay medias tintas. Ahora es tan abierto todo. Eso también es algo importante, ¿no? Creo que es un momento clave en la historia. Porque estás por un lado con el sionismo o por otro lado con los pueblos. No solamente Palestina, porque Palestina, creo que es lo que más estruja a veces. No nada más estás con Palestina, estás con todos los pueblos. Frente al sionismo, que es un claro representante de todos los procesos genocidas en contra de todos los pueblos llevados a cabo por las grandes potencias europeas o eurodescendientes, entre ellos Estados Unidos. Eso afortunadamente creo que llegamos a ese punto. Sí, la barbarie nos llevó a ese punto. Dicen, la historia no es de buenos y malos. Sí es de buenos y malos. En este momento sí lo es. O estás con Palestina o estás en contra de Palestina y en contra de la humanidad entera. Sí. Y los sionistas representan eso, la excrescencia absoluta de la historia. Y con ellos Estados Unidos. Creo que también esta violencia ha llevado a tener
ha llevado a que la gente tenga las cosas claras por primera vez. Este nivel de violencia que estamos contemplando y de amenazas en contra de todo el mundo por parte de Washington o por parte de Europa y los sionistas, creo que es algo positivo. Se han quitado esa máscara. Cínicamente lo han hecho. Y no nada más en contra de otros pueblos, sino en contra de sus propios pueblos. O sea, el gobierno de Trump militarizando las calles de Washington, por ejemplo, ¿no? A ese nivel están llegando y es un fascismo así abiertamente. El fascismo nunca se fue, siempre estuvo, pero están volviendo a sacar a la luz. Cristian, ¿vamos a un cortecito? Vamos. Vamos a un cortecito y ya regresamos. Para leer sus comentarios, Sí. que ya tenemos años sin leer. Así es. Vamos. Regresamos. Ya estamos de regreso. Muchas gracias por permanecer acá. Vamos a leer sus comentarios que tenemos siglos sin leer. Ahora sí ya nos pasamos. ¿Tú tienes alguno, Cristian, o empiezo yo? Empieza tú si quieres. No estaba preparada. Bueno, entonces yo empiezo. Bueno, Dice Vic Hernández. Yo creo que es Víctor Hernández o Victoria Hernández. ajá. Hola, Cristian. Yo había leído que la piedra que está en la cava se encuentra en una de las esquinas del cubo, por fuera. De hecho, se puede ver en documentales. Se refiere en la Meca, Uh-huh. donde está la cava, vaya, que es un cuadro negro. Dice, en documentales, se cree que podría ser un meteorito. Sí, todo parece indicar que es un meteorito. Que cayó en época preislámica. Entonces era el centro de los ídolos cuando llevaban a todos los dioses, las tribus de la península arábiga. Uh-huh. Hacían como un desfile de dioses alrededor de Sancto Sanctorum. Uh-huh. Hasta que viene Muhammad, sacan a todos los ídolos, solo se adora un dios, pero el ritual de la cava se sigue adorando. De hecho, dicen que en Arabia Saudí y en todos los pueblos del norte de África y de la península arábiga, en el oeste de Asia y el norte de África, es muy fácil hallar meteoritos, porque en los desiertos generalmente todos son de hierro. Entonces aparecen como cosas negras que son muy evidentes que son meteoritos, pero sí, de alguna manera es un culto, vaya, un culto solar, tal cual, pues porque un elemento de adoración es un meteorito, tal cual, ¿no? Que viene de los astros. Uh-huh. Uh-huh. Bueno. Ok, yo voy a leer uno de Cosmic Grace 9075. Dice, queridos YouTube escuchas, saquen pluma y papel que nos van a hacer examen de lo aprendido. Yo de antemano me autorrepruebo. Ay, querido Cristian, biblioteca. Ah, hijo, esos son tus nuevos apellidos, dice. Oh. ¿Se le van a hacer examen? ¿Cómo, pero cómo saber que no hacen trampa? Nuestra audiencia no va a hacer trampa, Cristian. No, Nuestra son súper audiencia honestos, es- ¿verdad? Claro que sí. Sí, la honestidad, ¿Lo has por visto? supuesto. Sí, yo sí creo firmemente en nuestra audiencia. Ok. Bueno, sí, un día podremos hacer una examen. encuesta. Sí. Va. Examen, ¿no? ¿Qué encuesta? Digo, Calificación, todo, sí. reprobar. Sí. No es cierto, reprobar no, porque Y seguramente... quien repruebe lo exhibimos públicamente. No podemos ser tan autoritarios. No. Bueno, esto no es una democracia tampoco. Bueno, sí. O sea, queremos la democracia, pero esto no es una democracia. Retrovisor no va a ser una democracia. ¿Tú cuál otro tienes? Dice, Cristian, aunque se te extraña, primero son las cosas y causas personales. Gracias por las palabras. Solo espero que sea lo que sea, todo esté bien. Saludos desde Aguascalientes. Postdata, estoy coleccionando cada uno de los programas de Retrovisor y los retransmito cada vez que quiero recordar algún detalle. Eso es de José Antonio Pérez Robles. Saludos hasta Aguascalientes. Acá nos pone Ramón Vega 1043, dice, qué excelente clase de historia. Así se debería enseñar en las escuelas. Lo único que les pediría es que compartan la bibliografía para uno indagar y aprender más. ¿Sí has compartido Sí. bibliografía en otros?
Pero he quedado de ver un libro por cada programa. Pero no es el examen del libro, sino ¿para qué? Sí. No, de hecho, yo recomiendo a la gente que ya no lea nunca. No es bueno leer. Solo ven la televisión o transmisiones en streaming. No, por supuesto, lean. Siempre es un complemento. Si se recomienda bibliografía es para que amplíen lo visto en el programa y si quieren conocer más, obviamente, siempre es importante que lean. Sí. Dice Vicky Lu, saludos desde Barcelona. Y, por ejemplo, Otilio Herrera, saludos desde Tijuana. Mucha gente cada vez de contextos más lejanos. Por ejemplo, Mabel Molina, gracias por su programa, los queremos. Saludos desde Montreal, también desde Quebec, en suelo canadiense. Inés Villasana, les queremos, les esperamos, les admiramos. Muchas gracias y felicidades. Un saludo desde Cádiz, un saludo también hasta la península ibérica. Y bueno, cada vez ampliamos nuestras fronteras. Sí, adoctrinando. Sí, adoctrinando a las masas comunistas vinculadas al Tren de Aragua. Va a pedir Trump nuestras cabezas. Oigan, acá ya lo perdí. Bueno, acá 60V Medina dice, increíble programa, gracias. Yo si estuviera en el lugar de Carolina ya hubiera perdido el puesto. Jamás me acordaría de tener que decir juntos y juntas, todos y todas, etcétera, 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 cada vez. Y un emoji así. Pues no me quita mucho tiempo decir todas también, porque somos parte de acá. Y pues bueno, ya estamos acostumbradas y acostumbrados. Dice Akuma Life, ojalá que Cristian pueda corregir su muletilla, ¿no? Entre comillas, ¿no? ¿Tú qué dices, Caro? No. No, ¿verdad? Es parte de tu esencia. Sí, ¿no? Sí. ¿No? Oye, acá en el de islamofobia que republicamos ayer, pregunta Julieta Castaneda Jurado, ¿hay alguna forma de combatir la islamofobia? Sí, conozcan a musulmanes, lean sobre el Islam, visiten una mezquita si están cerca de una madraza, una mezquita. Sí, la mejor manera de combatir cualquier fobia a otro ser humano es conociendo el contexto donde habita, donde se desarrolla ese ser humano. Aparte, son muy... A ver, lo digo por experiencia, por haber conocido varios países islámicos. En el caso de los países árabes, por ejemplo, son extremadamente parecidos a... Yo me siento más identificado con los pueblos árabes. Bueno, a ver, más allá de el origen de mi familia de vida materna, me siento más cómodo en el contexto árabe que en el contexto europeo, por mucho. Es mucho más parecido y la idiosincrasia es mucho más similar al contexto latinoamericano. A pesar de que compartimos el español con la península ibérica o la religión con el cristianismo católico, la idiosincrasia social, las costumbres, muchas dinámicas son muy parecidas, no nada más con los países árabes, también en África, en el sur de Asia. De alguna u otra manera, vivir en la periferia pues, nos lleva a tener tradiciones parecidas. Oye, ¿y aquí cómo podríamos empezar? O sea, por ejemplo, si no podemos viajar pues leer. En México. Leer. Y a la comunidad del Islam, ¿cómo podríamos acercarnos? Hay muchas organizaciones islámicas aquí. No hay grandes mezquitas, pero hay centros culturales islámicos aquí en México. Entonces podrían acercarse ahí. O simplemente si les cuesta mucho trabajo, no pueden hacerlo, pues lean, conozcan otros contextos, vean entrevistas en internet. Bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? Llegamos a los tiempos en que a veces estas cosas se vuelven más sencillas. Hay todo tipo de contenido en internet. No todo necesariamente es islamófobo ni arabófobo. Entonces creo que pueden comenzar con eso. Va. Aquí dice Pepperlau, dice, la mejor agencia de publicidad de Estados Unidos son ellos mismos. Hollywood, sus mentiras del alucinaje. Super ejército y todo mundo se la creyó y cooperó para que creciera. Pero ya van en declive, espero acelerado. Ojo mexicanos en Estados Unidos, prepárense, no se dejen, no son superiores a ninguno, nos dicen por acá. Así es. Dice Luxi 1221, chavazos, tengo 50 y los admiro mucho, gracias. Y gracias más por lo de chavazos. Sí. A ver, espérenme tantito. Bueno, tú tienes otro porque ya perdí el... Una recomendación, sí lo podremos hablar algún día de los otros genocidios, porque no nada más hay un genocidio, hay otros. Dice Gabriela Fernández, ¿podrían hablar de Armenia y su genocidio? Sí, podríamos hablar del genocidio en contra del pueblo armenio, por supuesto. Ok, aquí también nos escriben, dice Sval Clan de
algo así. Bueno, primero dice, saludos, los quiero, nunca cambian. Y nos dice, las escuelas, liceos y universidades privadas son realmente lugares de socialización de las élites. Ujú. Luego sus alumnos funcionan como mafias, hermandades restringidas para perpetuar sus privilegios y explotaciones. Esto lo hablamos en el de por qué trabajamos, creo, ¿no? También de cómo funcionaban las ciertas universidades. Dice Diego González. Oiga, no me salen las cuentas, o sea, ¿el racismo es un producto de finales del siglo XVIII y principios del XIX? Sí. ¿Y los españoles malos, malísimos, intrínsecamente malos que llegaron a América en el siglo XV eran racistas ya? No, porque el racismo es distinto a los conceptos de limpieza de sangre y pureza que los conceptos de racismo. El racismo solo surge con el pensamiento científico cientificista. Antes, el concepto de raza era sinónimo de pueblo. No era lo mismo una raza ya con... dentro de una taxonomía, por ejemplo, de especies distintas, por ejemplo, ¿no? Eso surge hasta el siglo XVIII, con el surgimiento de la ciencia y del pensamiento secular. Antes era más bien las grandes diferencias y el color de piel, y también, por ejemplo, los lazos sanguíneos. Por ejemplo, el sistema de jerarquización de castas en la Nueva España, por ejemplo, o en otros contextos que estaban en la esfera del Imperio Colonial Español y el Imperio Colonial Portugués. Por ejemplo, ¿qué ocurría si te casabas con un poblador originario, te convertías en mestizo, o con un esclavo afrodescendiente? Era distinta la limpieza de sangre y como tal, el concepto de raza era muy distinto. No tiene nada que ver con el concepto moderno de raza que todos entendemos, aunque eso no quiere decir que existiera discriminación. Claro que existía discriminación, y más si eras parte de las castas inferiores, que eran la inmensa mayoría. Los únicos privilegiados en el contexto novohispano, por ejemplo, en primer lugar los peninsulares y en segundo lugar los criollos. Después de esto, los mestizos medianamente y después todas las otras castas. Entonces, no. Sí, en efecto, el racismo moderno, como lo entendemos, surge en el siglo XVIII, porque el concepto de raza desde la ciencia, que utiliza la ciencia para legitimarse, surge hasta ese momento. Antes no era exactamente lo mismo. Y que precisamente en el programa de... ¿cómo se llama? O sea, es de racismo, pero no me acuerdo cómo le pusimos. El conveniente mito de las razas. Sí, justo. Ajá. Pues explicas también eso y todo el origen. Es, por ejemplo, algo interesante. En el Imperio Romano, no nada más esclavizar a la población africana, a los afrodescendientes, como sí ocurrió en la modernidad a partir del siglo XV en adelante. Prácticamente los romanos y los griegos también esclavizaban a todos, incluso población blanca europea, blanca entre comillas. O sea, población tracios, Espartaco, por ejemplo, ¿no? Espartaco era un esclavo de origen tracio, de la actual Bulgaria. No era búlgaro, pero ahí se encontraba Tracia. Entonces, era un sistema distinto. Los romanos no consideraban a la población de razas inferiores, simplemente que no estaban romanizados, que eran bárbaros porque balbuceaban, no estaban metidos en las romanitas. Lo mismo que los griegos no estaban metidos en los ideales del helenismo. Sin importar si eran rubios del norte de Europa, africanos de África, o asiáticos como persas. Es muy interesante, pero no eran conceptos iguales, aunque eran igual de excluyentes y peyorativos y nocivos, obviamente. Vayan a ver también este programa. Y yo ya el último. La verdad les agradecemos muchísimo también por toda su paciencia que nos tuvieron en estas retransmisiones. La enorme mayoría, pues eso, con muchos saludos para ti. Gracias. Con los mejores deseos. Y este último dice, todos los temas que abordan son emocionantes. Gracias por este programa a todos los involucrados y un abrazo a Carolina y a Cristian. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, sin más también para mencionarlo porque igual mucha gente no entiende por qué me ausenté, pero lo voy a mencionar. Hubo una tragedia personal dentro de mi familia. Falleció mi papá y debido a que era hijo único, pues tuve que hacerme cargo de prácticamente todo, ¿no? Desde lo previo, durante y posterior. Y posteriormente tenía un viaje a Irak, no lo pude cancelar. De hecho, cancelé mi viaje a Venezuela, iba a viajar a Venezuela y lo tuve que cancelar. No podía hacer lo mismo con Irak. Y bueno, aquí estoy después de 4 semanas, si no me equivoco. Yo creo que sí, como 4 semanas. Aunque, a ver, la gente no lo voy a decir un secreto que tenemos, pero 4 semanas, ¿no? Entonces, pero aquí estoy y nuevamente estaré aquí hasta que mi vida me lo permita. Cristian, dime. Pues te agradecemos mucho todo el esfuerzo también que has puesto.
Sabes que estamos también contigo. Gracias. Te queremos mucho. Gracias. Y también pues te rifaste con los dulcecitos, que pues ya... Orgánico, totalmente orgánico. ¿Gluten free? Sí, eso no, esa palabra no existe en los vocablos de la lengua árabe. Ah, ok, porque si no han visto también el programa de gentrificación, vayan a verlo, porque esto sí, para que veas, sí se ve orgánico, Y algo interesante hablando de, que algún día podremos hablar de ello, la apropiación cultural. Sí. No hay gastronomía tradicional sionista. Los sionistas no tienen gastronomía más que tal vez zapatos asados o lo que consumían en Polonia, Lituania o sus países de origen antes de que invadieran Palestina. Todo esto es gastronomía de los pueblos árabes, incluyendo Palestina. Ay, creo que no se ve muy bien, a ver si... Bueno, aquí está. A ver. O sea, lo que sería el baklava, con nombres diferentes en cada contexto. Aquí ya se ve, perdón, ya nos acabamos muchas cosas. Sí. Pero, ajá. Es producto de los pueblos árabes, igual que la comida, digamos, ya más propia, no pastelería, no repostería. Uh-huh. El hummus, shanklish o el kebab, todo eso es comida de los pueblos araboparlantes. Los sionistas, pues no tienen como tal su comida. La apropiación cultural también, de hecho... Eso también ocurre en contra de Palestina. No nada más es un genocidio, un historicidio, sino también el robo de identidad palestina. Uh-huh. Para crear una identidad sionista que no tenía una identidad. Tuvieron que construirla en torno a donde habitaban, lo que robaron. Y no nada más roban tierras, también roban identidades y también roban incluso alimentos, ¿no? Uh-huh. ¿Crees que también una buena idea para combatir la islamofobia y todas las fobias sea mediante la comida? Creo que la comida une, y creo que el rol de la comida ha sido muy subestimado, porque no nada más se come, también se habla y se dialoga y se comunica, ¿no? Se comparten ideas también. Sí, es muy interesante, algo que no existe, por cierto, de la misma manera que existe en América Latina o en el mundo árabe, por ejemplo en Estados Unidos, eso no existe. Estados Unidos la verdad, es muy distinto realmente, y Occidente es muy distinto. Si algo que tienen en común, es algo interesante. Los pueblos del Mediterráneo, sin importar si son musulmanes o católicos o cristianos, es justamente la comida. La comida es algo muy, muy interesante. Y si hay algo que tienen en común todos los pueblos de la cuenca del Mediterráneo, son los alimentos. Comida muy parecida puedes encontrar en Grecia, incluso en Italia, como en Túnez, en Marruecos, en Líbano, en Siria. Uh-huh. Y es algo único que no tienen otros contextos, ¿no? Uh-huh. Creo que lo dijimos una vez. Uh-huh. ¿Los hot dogs qué? Uh-huh. Sí, justo. Digo, que ni siquiera son los hot dogs que se comerían en Frankfurt, en Alemania, ¿no? Sí. En Alemania es una cosa ahí triste y que no creo que esté hecho ni siquiera de cerdo. Hay una chamarra de piel, zapatos y no entre eso lo de piel, quién sabe qué más hay ahí. Uh-huh. Látex, llanta, luego le sale hasta clavos. No sé. Bueno, pues con esto terminamos Retrovisor del día de hoy. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado en este martes por única ocasión. Ya estamos en la segunda temporada de Retrovisor. Esperen más programas. Escríbanos también sobre qué temas quieren. Ya hoy creo que salieron muchísimos ahí que podemos enlistar. Pero síganos escribiendo y los leemos. Cristian, ¿te quieres despedir con algo? No, gracias por su paciencia. Y gracias incluso también por comentar bastante en las retransmisiones. Uh-huh. También gracias también al apoyo, no solamente de Caro, sino también aquí en Controles Román, que siempre echa la mano. Uh-huh. Y a todo el equipo del Chamuco, porque realmente pues me esperaron sabiendo las vicisitudes por las que estaba pasando. Y de hecho, Caro me dijo, ¿no quieres que vayamos? No. Entonces que... Pues no, sí, por lo menos. Es algo que creo yo que también va a sonar extraño, pero es como una aventura personal también. Uh-huh. Es algo que también se tiene que enfrentar. No sé si a ver, digo, la casuística personal es que yo era hijo único, uh-huh. Mi papá. Entonces cada quien tiene que lidiarlo de la manera que puede, pero creo que todos hemos pasado por estar en hospitales, ¿no? Sí. Es extremadamente... Y es interesante porque pasé de hospital a aeropuerto, que son de los lugares que creo que más detesto del mundo. Uh-huh. Pero bueno, solo me faltó... No, afortunadamente no estuve en prisión. Hubiera sido el triunvirato perfecto. Cárcel... hospital y prisión, pero gracias por el apoyo y también gracias a la comprensión del amable y querido público. No, pues sí, y tampoco quisimos ser como inoportunos en ese tipo de momentos. Creo que uno lo que menos quiere también es como de pronto tener, pues eso, ¿no? Como estar, uh-huh. Quisimos ser como muy respetuosos también, sí.
pero pues estuvimos también de corazón. Gracias. Cristian, y estamos. Gracias. Bueno, pues con esto terminamos este retrovisor. Los esperamos el próximo lunes. Escríbanos y pues ya, nos vemos pronto. Bye. Adiós.